¿Qué tal? Mi nombre es Moisés Obed Rocha Ramírez. Curso la carrera de Agronomía Mixta en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. En esta ocasión vengo a platicarles un poquito del documental de Cosmos, la serie Cosmos, el episodio Mundos Posibles. Uh, el autor de, de dicha serie, Jeff, nos cuenta que durante los primeros cientos de años fuimos considerados uh, como humanos que vagábamos bajo las estrellas. Teníamos tareas muy básicas como cazar y recolectar. Hasta no hace muchos años, y con el transcurso del tiempo, ciertos ancestros descubrieron una forma de ya no solamente recolectar ni cazar, sino producir sus propios alimentos. Esto fue gracias a la siembra de la semilla y producción de nuevas especies. Ahí fue cuando tomaron un poquito más la forma del concepto, tomaron un poquito más en serio el concepto de un hogar, porque al sembrar grandes cultivos tuvieron que estacionarse en un solo lugar. Uh, las, con ello llevó un dilema, puesto que deberían escoger si quedarse y sembrar tierras fijas o seguir deambulando como nómadas. Mediante el cosmos podemos observar que el calendario humano con el calendario del espacio es mucho más diminuto en comparación, como ya lo habíamos platicado en videos anteriores. Cuando nuestros ancestros dejaron de deambular y sembraron tierras, establecieron una forma nueva de vivir. Uh, como, como futuros agrónomos sabemos que cuando siembras un, un cultivo grande en hectáreas, bueno, ahorita ya existen las hectáreas, pero cuando siembras un cultivo bastante amplio, llegan las plagas, llegan los factores climáticos. Entonces, pues los ancestros sembraron grandes cantidades de tierra. Lamentablemente, con la aparición de nuevas especies también llegaron nuevas plagas que en su momento atacaban el grano directamente, causando el desabasto de provisiones y por ende una pandemia llamada la hambruna que causó daños mundiales, no como en la actualidad, que en la actualidad tenemos la pandemia del coronavirus, pero pues en comparación con la pandemia de la hambruna, o sea, está muy lejos aún de llegar a esos extremos. Los agricultores de aquella época conocían las ventajas que podían alcanzar los especies más fuertes en la agricultura, capaz de resistir sequías y algunas plagas, e inventaron el cruce de especies o selección artificial. A su capacidad que, que les daba su intelecto, sin tecnología como actualmente la tenemos, se les ocurrió una idea de entre fenotipo cruzar los genes y de allí producir una especie más fuerte y menos vulnerable hacia plagas, desastres naturales, cambios climáticos. Es sabido que la naturaleza premia a los especímenes más fuertes, dejando así su mayor producción mediante la selección natural, lo inverso de la selección artificial. Sin embargo, existía la incertidumbre de cómo era que se transmitían las herencias cromosómicas de generación en generación, hasta que apareció Mendel y Darwin para darle una explicación científica de cómo es que se transmitía el contenido genético entre cruzas. Nuestros ancestros lo hacían y lo llevaban en práctica, pero a nivel molecular, celular, no tenían ninguna idea de qué es lo que pasaba en el transcurso de la cruza, de los, de los alelos, qué pasaba con los genes, qué pasaba con los cromosomas.
cómo era ese proceso de cruza. Hasta que llegó Mendel y Darwin ya explicó con experimentos científicos cómo era ese tipo de proceso. Mendel lo demostró con alberjas. Ahí descubrió un gen dominante y un recesivo. Que cada 4 arvejas una salía verde, las demás amarillas, con el gen dominante y el gen recesivo. El verde era, el amarillo dominante, el verde recesivo. Al paso de los años, Mendel murió sin saber que iba a ser un grande en la historia, de la actualidad de hecho. Su trabajo no fue dejado, no fue tomado de mucha importancia en aquella época, hasta que llegó Nikolai Vavilov, que fue un botánico ruso, a quien le interesó la ley de Mendel. Para Nikolai era un hecho que le podía ofrecer al campesino más que semillas o ecuaciones formidables. Les podían ofrecer, como científicos que era, la forma de predecir sus cultivos con especímenes dominantes y recesivos. Nikolai formó un sinfín de institutos, dándose oportunidades a los hijos de los campesinos a formarse como científicos con el único fin de acabar la hambruna. Él tenía un sueño, que su sueño era llevar a cabo la ley de Mendel, que ya había dejado escrito anteriormente Mendel, y seguir con ese trabajo para, por medio de las cruzas, ya él sabiendo lo que era un gen dominante y un gen recesivo, por medio de las cruzas generar un genotipo, y eso es un fenotipo de grandes características, rasgos grandes. Como el video anterior dijimos, tal vez imagínense un trigo 3 veces mayor que el normal en tamaño. Pues si una hectárea, que ahorita lo conocemos por hectárea, le va a comer a 1000 personas, con esa cruza que Babilón pretendía, podrían darle a comer a 3000, 4000. Entonces ese era su sueño, acabar con la hambruna. Para Babilón era claro cómo es que funcionaban los genes en distintas especies, puesto que él argumentaba que era por tener el mismo gen ancestral. Para Babilón, la única solución visible para reproducir especies más eficientes ante plagas y el medio ambiente era creando un banco mundial de semillas, lo que lo orilló a recorrer los 5 continentes con mucho valor y a la aventura. Recorrió pues los 5 continentes, fue recogiendo semilla por semilla de las especies más interesantes. Me imagino que llevaban algo de muy apreciable valor para ir almacenando cada una de las semillas por el amor que él tenía para ellas y por la importancia, por lo que él sabía de la importancia que eran esas semillas. Entonces las cuidaba, era como lo más preciado para él. Se dice que en Etiopía descubrió la planta madre de todos los cafés. En resumidas cuentas, Babilab llevó con él cerca de 250,000 de semillas al término de su viaje. Cuando por fin Babilab había juntado un sinfín de semillas y había conseguido la oportunidad de cruzar las mejores especies para de ahí conservar las más grandes y fuertes por medio de la selección artificial, su protegido Lysenko empezaba a murmurar contra él con teorías tontas, desacreditando la herencia ligada a los genes, argumentando que las modificaciones genéticas, puso un ejemplo para argumentar, puso un ejemplo como argumentación para desacreditar a Babilop. El ejemplo fue de una jirafa, que la jirafa, gracias a su esfuerzo de querer alcanzar las ramas más altas, se estiraba su cuello y cada vez más, y esto pasaba a la siguiente generación ya con un cuello más largo y así sucesivamente, y esa jirafa hija se estiraba aún más y se pasaba a la siguiente
generación hasta hoy en día como los conocemos. Ese era su argumento de Lyshenko. Bueno, pues logró engañar a Joseph Stalin, presidente de Rusia en aquella época, con sus argumentos. Lo logró engañar con sus argumentos, habiendo sentenciado de alguna manera a Vavilov por la envidia que le tenía, porque él sentía que Vavilov le estorbaba para él sobresalir. También argumentó que Vavilov quería desacreditar a Stalin con esas teorías de la cruza de genes, y que era una falsedad y que murmuraban en su contra, y le echaba mucha tierra, pero él daba otra explicación más tonta. Él decía que para poder tener un cultivo y poder cultivarlo en tiempo de invierno, que en ese entonces no se podía, iba a germinar sus semillas en agua helada, y así ellas se acostumbrarían a lo frío y pasarían por normal el tiempo invernal, se desarrollarían a su normalidad. Esa era su teoría, que en realidad no tenía algo científico que lo respaldara, porque sabemos que no es por cuestión de adaptación de las semillas en lo físico, como él lo decía, sino por medio de una cruza de genes, por deslindamiento, por muchas cosas, pero no por eso que Lyshenko pretendía argumentar. El gobierno de Stalin fue reduciendo al mínimo al equipo de Vavilov. Se puede decir que 10, 12 personas, y de poco a poquito las iban desapareciendo, porque el presidente Stalin o el gobierno de Stalin veía a Vavilov como una amenaza. Entonces fue reduciendo al mínimo al equipo de Vavilov para darle paso a Lyshenko y su teoría. El presidente Stalin dejó desarrollar la teoría de Lyshenko, y fue la peor hambruna que hubo en esa época. Cuando eso transcurría, encerraron a Vavilov en una prisión, sentenciado a morir de hambre. Mientras que Rusia era atacado por el gobierno alemán, Stalin le cayó con todo a Rusia. Pero pero Hitler, gobierno alemán, tenía un objetivo en la mira, que era el Banco Mundial de Semillas en ese entonces, porque la capacidad de pensar, de analizar las cosas, era de Hitler muchísimo mayor que la de Stalin. Stalin veía al Banco Mundial de Semillas como una pérdida de tiempo, y y Hitler lo veía como una amenaza hacia el gobierno alemán, porque pues si pudieran clasificar y cruzar como Vavilov quería los tipos de semilla, Rusia se iba a levantar de la hambruna y iba a ser muy poderosa. Entonces ese era el objetivo de Hitler, destruir ese Banco Mundial de Semilla. Fue una catástrofe en esa guerra, pero gracias a los colegas más cercanos de Vavilov, el Banco Internacional de Semillas de aquella época fue conservando. Pues se ve claramente que ellos tenían amor hacia el trabajo de Vavilov y el sueño de Vavilov, porque era un sueño más que un trabajo. Cuando transcurría la guerra, los pocos colegas que quedaron de Vavilov se encerraron en el Banco Mundial de Semillas y siguieron trabajando. Se dice que comían con 2-3 rebanadas de pan al día.
y, y le caían bombas cercas. eh, se escuchaba se escuchaba muy feo fuera del Banco Mundial de Semillas, pero ellos pues se concentraron en su trabajo, en terminar el trabajo de Babilop. Mientras la guerra transcurría, ellos siguieron trabajando en la clasificación de semillas. Murieron de hambre, se les acabó el pan y no hubo más que comer. Entonces murieron de hambre, pero aquí es donde viene lo interesante. Cabe resaltar que prefirieron morir de hambre que tocar una semilla de almendras, una semilla de calabaza, que claramente con eso podrían sobrevivir. Y con eso hubieran sobrevivido tal vez. Hipotéticamente, tal vez sí. Pero ellos sabían de la importancia que en un futuro, que siglos después, esas semillas iban a ser el comienzo de una revolución de especies. Entonces le tenían muchísimo amor a ese trabajo, a ese sueño. Y prefirieron dar la vida que tomaron semillas del Banco Mundial de Semillas. De hecho se dice, Jeff nos cuenta y nos hace la referencia a que en la actualidad, gracias al trabajo de Babilov, concluido por sus camaradas, que en ese entonces se decía así, por sus colegas, tenemos lo que tenemos ahora en la actualidad. Tenemos una biodiversidad bastante amplia de especies, de semillas, de frutos, de verduras. Y todo fue gracias a Stalin, perdona, a Babilov. Por eso, por eso se dice que en ese Banco Mundial de Semillas estaban las semillas madre, y que gracias a la clasificación en la cruza salieron, digamos, el café natural que hoy compramos o que hoy vemos en campos, las berries, el aguacate, todo lo que es agricultura. Gracias a ya vienen siendo ya cruzas de aquel trabajo. Cabe resaltar que dicha historia parece ficticia, pero en realidad ese Banco Mundial sí existe, y en la actualidad existe. Y en la actualidad existen más de millones de semillas madre. Eh, Está en el lugar más alto del mundo, a cientos de kilómetros, a cientos de, perdón, de distancia, por debajo de la tierra. Y ahí es donde se encuentra en la actualidad todas esas semillas madres. Para, para nosotros, si se llegara a dar una guerra, una tercera, cuarta guerra mundial, si se viniera una recesión, si se viniera, no sé, un fin de alguna especie, podrían los expertos, puede ser los agrónomos o los científicos, podrían hacer algo parecido al trabajo de Babilop. Si ya tienen las semillas madre en ese Banco Mundial que ahora existe, pueden cruzar y seguir haciendo especie o mejorando la especie. De hecho, tienen que seguir trabajando, y en su momento tienen que estar produciendo nuevas especies o especies más adaptables hacia el medio ambiente, hacia las plagas. También pueden hacerla más resistente, digamos, a una sequía. Ahorita el problema que tenemos actualmente en la agricultura es la falta de agua. Entonces,
gracias a la genética que ahora estudiamos, se pueden hacer adaptaciones o mutaciones hechas por el hombre para, por ejemplo, para que un aguacate en lugar de absorber 20 litros cada tercer día de agua, absorba 5. Entonces, de hecho ya existe existe la aplicación de la genética como posible solución para la producción de alimentos en los transgénicos. Ya existen esos alimentos, pero siguen trabajando para mejorarlo aún más todavía. Esa es la importancia de la genética dentro del ramo de las especies. Bueno, pues espero que haya quedado un poquito claro el tema y esto ha sido todo.